¿Qué onda, guacho? ¿Todo bien? Habiendo hecho la entrada épica, les voy a explicar un poquito de qué se va a tratar el video de hoy. Como saben, esta es la segunda parte de la seguidilla de video tutoriales gratis que estoy dando en YouTube. Bueno, para que sepan usar bien lo que es la aplicación Photoshop y tener las nociones básicas de cómo funciona el programa. En el video anterior trabajamos un poco lo que es la interfaz de Photoshop, algunos de los menús y la barra de opciones, o por lo menos los más importantes a tener en cuenta, cómo disponer un poco de los espacios y bueno, las nociones básicas de cómo manejarse y enfrentarse al programa Photoshop. En el video de hoy vamos a tratar uno de los temas más importantes, o por lo menos el que creo yo es más importante que el resto. ¿Por qué es importante manejar este tema tan perfectamente y tener tan claro cómo hacerlo? Porque es la base de todos los diseños. Es la base de armar un buen flyer. Son los cimientos de un buen póster. Y sobre todo es lo que le da vida y le da pie a las composiciones que hagamos en el programa. Como algunos ya sabrán, estamos hablando de las selecciones. Hoy vamos a profundizar en los grupos más grandes, o por lo menos en las más utilizadas. Obviamente les voy a dejar el link en la descripción de lo que es la guía de usuario de Adobe, en la que explica cómo usar a detalle cada una de las herramientas de Photoshop, pero yo acá les traigo un resumen, o por lo menos las más prácticas y las que más se usan dentro del programa, y lo que es la edición de fotos, retoque de imágenes y composición de piezas. Les voy a dejar una guía en lo que es la barra de YouTube para que vayan salteando a las partes que más les interesen, o si ya vieron o conocen a la perfección alguna herramienta, que sencillamente no se aburran escuchando algo que ya saben o que ya conocen. Entonces les voy a tratar de dejar todos los puntitos para que vayan adelantando y no den más vueltas. Pasamos derecho con lo que es el video tutorial. Como siempre, antes de empezar me pongo los lentes, que como saben me hace un poco más inteligente y parece que sé de lo que hablo. Antes de entrar con el tutorial, hoy vamos a trabajar con esta portada. Esta es una portada que le hice al Momo. Obviamente el Momo no me la pagó, si no estarían en el Caribe y no haciendo videos tutoriales. Pero bueno, es una que le hice al Momo, que ojalá algún día si habla del Napoli la use. Y como punto de referencia, esta la usé para el video de las miniaturas, que les dejo la tarjetita linkeada ahí arriba por si quieren ir a ver el video de cómo hacer miniaturas para YouTube. Antes de ingresar en lo que son las herramientas de selección, es importante entender qué son estos 4 iconos que aparecen acá arriba. ¿Por qué es importante entender qué son estos iconos? Porque si no, tu selección va a ser una cagada y vas a hacer cualquier desastre. ¿Qué significan estos 4? El primero es selección única. Es decir, si yo hago una selección y luego quiero hacer otra, apenas yo cliqué, voy a deseleccionar la anterior. Como ven, se me va. La puedo mover, obviamente, la puedo cambiar a gusto, pero cuando yo cliqueo y hago otra, desaparece la anterior. Esta es de sumar, es decir, si yo tengo esta y quiero agregarle el pedacito de escalera que falta, cliqueo y se va a unir. En contraposición, si yo selecciono la otra, obviamente va a restar. En este caso quiero usar la escalerita, así que resto ese pedazo de ahí. Por último, que en realidad nadie la usa o se usa muy poquito, hagan lo que quieran, si quieren úsenla, están ustedes. Está la herramienta que lo que hace es tomar el espacio o la intersección entre las dos selecciones. Les explico con un ejemplo. Si yo tengo esta selección y arriba hago esta, el espacio que va a quedar es el cruce o la intersección de ambas selecciones. Realmente se usa muy poco, se usan más la de sumar y restar, pero bueno, si algún día la precisan, sepan que la tienen ahí. Bien, habiendo aclarado esto, otra cosa importante es saber en qué capa estoy parado. Si yo estoy parado en la capa que estoy haciendo la selección, voy a hacer la selección. Si estoy parado en una capa que no tiene el objeto que quiero seleccionar, obviamente no voy a hacer la selección. Entonces tengan cuidado en dónde están posicionados. Si yo estoy en la capa transparente esta, cuando hago la selección, me va a seleccionar cualquier cosa. Si yo estoy parado en esta capa, cuando seleccione, va a tener un poquito más criterio en lo que está tomando como referencia. Algunos atajos útiles: con control D deselecciono, con control Shift Z retomo el último movimiento que hice y con control Z vuelvo para atrás. Eso ténganlo en cuenta en los atajos de teclado, porque es algo que les ahorra bastante tiempo, la verdad. Habiendo dicho esto, vamos con la primera herramienta. En este caso se trata de la varita mágica. ¿Qué es lo que hace? Yo cliqueo y toma muestras y puntos de mismo color o mismo tono y me hace una especie de selección a como le parece está bien el programa. Como ven, cuando vas cliqueando, siempre y cuando tenga el de sumar, voy a ir sumando selecciones y voy a ir tocando todo esto que es blanco para que me lo seleccione. ¿Qué pasa con esto? Si la imagen es de mala calidad, va a tomar cualquier cosa. Yo no tengo control casi en lo que me selecciona, porque por ejemplo, si yo quiero seleccionar cosas celestes, cuando empieza a tocar esto, como ven, me toma cosas del fondo que no tienen nada que ver con la selección. Para tratar de corregir o mitigar un poquito esto, se suele ajustar la tolerancia, que es qué tan tolerantes a los cambios de tono y color, y bueno, de dónde saca las muestras, que si cliquean van a ver que tienen un promedio de 3 puntitos, 1 punto, 5, etc. Personalmente no la recomiendo, no es muy útil. Sí les recomiendo que se guíen con esta herramienta, que es la de selección rápida, que como van a ver cumple casi todos los requerimientos básicos para hacer una buena selección, y bueno, reúne todas las características que por lo menos a mí me parecen bastante buenas y prácticas de usar cuando estás empezando. Yendo a lo que es la herramienta de selección rápida, lo que hace esta herramienta es seleccionar en base de las pintadas o los trazos que yo hago el
del objeto que quiero seleccionar. Lo mismo, con esto sumo selecciones, con esto resto selecciones y con esto hago selecciones únicas. Para ajustar el tamaño del pincel les tiro un tip: si mantienen apretado Alt, hacen clic derecho y arrastran, van a ir ajustando el tamaño del pincel. En este caso, como yo voy a querer seleccionar lo que son las partes celestes, tal vez con un tamaño así va a estar bien. ¿Por qué les digo que esta herramienta es tan espectacular? Porque realmente es bastante precisa. Obviamente, ninguna herramienta de las que vamos a tocar hoy, es más, ninguna de las del programa es 100% precisa. Combinando todas las herramientas es que lográs un resultado profesional. Cosas como esta, o si se quiere este bordecito negro, se ajustan con la de lazo, o bueno, utilizando más de una herramienta. Ninguna es que voy a tener un resultado espectacular, sáquenselo desde ya de la cabeza. Sí vamos a tener bastante precisos, como en este caso. Como les digo, esta es la herramienta que mejor se adapta a lo que son las selecciones. Les voy a dar un ejemplo práctico de cómo se usa la herramienta. Ajustemos un poquito el pincel, a ese tamaño va a andar bien. Y como ven, cuando pinto al momo me hace una selección bastante precisa. Obviamente, como todo, hay algunas correcciones que hacer. Cuando pasan este tipo de cosas como acá, vamos a la parte de restar y vamos pintando de a poquito. Si ven que es una gronchada lo que te hace, es porque tenés un pincel muy grande. Y ahí otra vez y vas dándole de a poquito y bueno, te vas dando una selección bastante precisa. Bien, habiendo tratado la segunda herramienta del día de hoy, vamos a la tercera, que es la herramienta de selección de objetos. Esta lo que hace es, apenas la pones, te va a hacer una selección de los planos que considera que vos vas a trabajar. En este caso, una es el momo, como ven, bastante precisa es dentro de todo, y otra es el fondo. No la recomiendo, no es de lo más práctica, pero bueno, si quieren usarla, allá ustedes. ¿Cómo hago para tener la selección que me marca? Haciendo clic, como ven, ya se me pone el área punteada alrededor. Punteaguda, nada que ver, soy un hijo de puta. Se me pone el área punteada alrededor, lo que significa que la selección está hecha. Siguiendo al resto de herramientas de selección, vamos a ver que acá tenemos distintas formas. Tampoco las recomiendo mucho, si quieren usarlas no tienen ningún problema. Esta es el problema que más grande que le encuentro, es que realmente no puedo modificar la selección tan a gusto como quiero, como con el resto de herramientas. Ahora pasamos a las que creo que son las mejores herramientas de ayuda para corregir las selecciones que hago con las otras herramientas, que son las de lazo. En las de lazo tenemos tres tipos. Una primera, que es la de lazo simple, que como ven, cliqueo, arrastro y me va haciendo la selección. Esto está muy bueno, siempre fíjense acá arriba en donde están, porque por ejemplo me permite hacer selecciones bastante detalladitas. Obviamente con el tiempo que esto precisa, van haciendo una selección bastante más precisa que esta, pero nos permite hacer buenas selecciones. Por otro lado, si se trata de cosas rectas, uso la herramienta de lazo poligonal. Ejemplo, estas letras, yo cliqueo, arrastro y bueno, voy haciendo mi selección. Con doble clic, como ven, estoy acá, quiero cerrar la selección, hago doble clic y si no, sencillamente vuelvo al punto y bueno, me la cierra automáticamente. Si quiero hacer líneas rectas, 100% horizontales, verticales con 45, cliqueo y cuando arrastro, aprieto Shift y como ven me va haciendo a 45 y a 90 en ambos sentidos, tanto horizontal como vertical, y bueno, a 45, que muy pocas veces pasa que tenés estos ángulos, pero si ya sabes tenerlos está tremendo. Yendo un poquito en lo que es la última herramienta de lazo, que yo en realidad no recomiendo tanto, es la que es lazo de imán. Esta lo que hace es irme poniendo puntos o nodos en donde cree que yo voy a querer que se haga la selección. No es 100% precisa, no tiene imperfecciones, pero bueno, me deja nodos que yo a la larga puedo editar. Y como ven, la selección no es tan horrible, pero yo no la usaría. Para cerrar con este primer pedazo de herramientas de selección, les voy a dar un tip y un consejo que me van a agradecer de acá el resto de su vida. Lo primero es manejarse siempre con la herramienta de lazo por su precisión y por lo versátil que es. La otra es usar siempre la herramienta de selección rápida. Un consejo si tienen que seleccionar sujetos es darle a seleccionar sujetos sin hacer ningún clic antes. Como ven, yo aprieto, el programa procesa y me hace una selección bastante acertada de lo que es el sujeto. Obviamente con la de lazo voy a ir haciendo los retoques pertinentes. Este pedacito de acá, tuki, no sé, por ejemplo, supongan que me hizo esta selección, con el de menos voy restando, pero dentro de todo hace una buena selección. En otros capítulos más adelante vamos a ver cómo hacer una selección precisa de pelo. Lo voy a dejar para después porque capaz que es medio mucho para el video de hoy, pero sepan que se puede corregir a la perfección todos estos pelitos que sobresalen para afuera. La última herramienta que vamos a trabajar hoy, o por lo menos el último grupo de herramientas, son las plumas. ¿Qué son las plumas? Son herramientas que nos permiten poner nodos editables y que no hacen la selección hasta que nosotros le digamos. ¿Cómo funciona esto? Cliqueo y voy poniendo nodos en distintos lugares para hacer distintas selecciones. Como ven, acá no se suman ni se restan las selecciones de momento, sino que lo que hago es marcar el área para después hacer la selección. ¿Qué tiene de bueno esto? Que tengo varias herramientas que me permiten hacer una selección hiper detallada y relajada. ¿Por qué relajada? Porque yo no tengo apuro de nada. Puedo ir poniendo
poniendo nodo por nodo, ir ajustando uno por uno hasta tener una selección que sea impecable, para luego decirle al programa, en esto que marqué quiero que me hagas una selección. Entonces no me apura ni me corre nadie, porque yo puedo tomarme todo el tiempo del mundo de ajustar cada nodo puntualmente para tener una selección hiper recontra remega precisa. ¿Qué es lo malo? Que te lleva mucho tiempo, pero si estás haciendo un trabajo profesional te recomiendo utilizar estas herramientas. Yendo un poquito a lo que es cada una, esta se puede asemejar a la herramienta de lazo poligonal, porque bueno, son líneas rectas. Esta vendría a ser la de transformación libre, que lo que hace es cliquear y sin soltar me va marcando la selección, y bueno, después me pone nodos que yo puedo ir corrigiendo. Por último tenemos la de pluma de curvatura. Esta realmente no me gusta para nada, supongo que va siendo así y bueno, van pudiendo hacer las curvas que a veces tienen, no sé, algunos productos o cosas del estilo, y como siempre son súper ajustables también. Por último tenemos para añadir y para restar nodos, o perdón, como le llama el programa, anclas, que son todos estos puntitos que van marcando y determinando mi selección. ¿Cómo hago para convertir los puntitos y los nodos que le voy marcando en una selección? Sencillo, hago la delimitación de donde voy a agregar la selección, cierro mi selección y con clic derecho pongo hacer selección. Como ven, me va a preguntar el radio de desvanecimiento, pongan 0 en principio y va a quedar hecha la selección. Ahora bien, una vez tengo la selección hecha, ¿para qué me sirve? Bien, esto sirve para editar cosas puntuales u objetos que quiero seleccionar puntualmente para darle un estilo distinto, o sencillamente alejar y separar algo del resto de cosas de mi composición. En este caso, supongan que quiero esta área. ¿Cómo haría yo? Control J, y como ven, acá se me duplica la capa. Espero lo pueden estar viendo, se las corro un poquito para acá para que la vean mejor. Como ven, se me duplicó la capa. ¿Y qué se me duplicó? El área que yo seleccioné. ¿Por qué es bueno esto? Porque si yo quiero ajustar puntualmente algo de este apartado, lo voy a poder hacer incidiendo únicamente en lo que seleccioné o en lo que le hice el recorte. Como ven, por ejemplo, si le quiero cambiar, no sé, el brillo, y si le bajo a full, esto me afecta toda la imagen, pero si yo creo una máscara de recorte, me va a afectar únicamente al cuadradito que yo seleccioné. Otra cosa que pueden hacer es, antes de hacer la selección, duplicar la capa. Y ahora sí, una vez habiéndole hecho la selección, que vamos a hacer la cabecita del momito, pongo una máscara de capa y me va a seleccionar lo mismo, ¿no? Lo bueno de esto es que yo puedo retomar los pedacitos que hayan quedado mal recortados con el pincel en blanco y con el pincel en negro irlos ocultando, siempre parado en la máscara de capa. Por último, otra manera de hacerlo es haciendo la selección. Vamos acá arriba donde dice seleccionar y aplicar máscara, que es donde futuramente vamos a ver lo del tema del pelo, y yendo al apartado de ajuste de salida voy a cliquear en nueva capa con máscara de capa, y lo que va a hacer es ocultarme la capa base de donde yo partí y me va a hacer un recorte sobre una nueva y duplicada capa. Esto es como el otro proceso que les había mostrado, pero bueno, un poquito más técnico y, si se quiere, un poquito más fachero, porque lucís un poquito más tu trabajo. Y bueno, eso sería un poco cómo se comportan y cómo manejar las distintas herramientas de selección dentro de Photoshop. Como vieron, ninguna es precisa al 100%, exceptuando más o menos las plumas. Lo que les recomiendo es utilizar y combinar más de una. Yo, como les digo, siempre uso la de selección rápida y el lazo por la versatilidad que tienen y bueno, lo que me permiten ir corrigiendo. Y la mejor forma es ir probando. Lo que yo les digo es lo que a mí me funcionó. Cuanto más entren y más le den al programa, mejor y más técnicas van a encontrar para perfeccionar su trabajo. Entonces mi consejo es que se metan como bichitos a probar todo el rato distintas herramientas y bueno, ver cuál se ajusta más a su trabajo y qué les queda más cómodo. Les dejo el link en la descripción de lo que es la guía de Adobe de Photoshop para que lo bichen. Ahí explica bastante detallado todo. Yo lo que hago es un resumencito y bueno, lo que me fue funcionando a mí para contarles mi experiencia, pero ahí pueden ver todo súper detallado y re técnico punto por punto. Y los invito a dejarme en los comentarios qué les pareció el video y si tienen alguna recomendación para seguir trabajando. Por último, como siempre, mi Insta está abierto 24/7 para sus consultas, así que no duden en escribirme si tienen algún tema en presupuesto o quieren corregir algo o no saben cómo hacer, que voy a tratar de darles las mejores respuestas posibles. Espero que les haya gustado el video, nos vemos en la próxima parte y les mando un besazo. Chao.